Será muy importante conocer cómo van a funcionar las fuerzas de seguridad en el marco del control de las nuevas medidas restrictivas que van a entrar en vigencia a partir de las 0 horas de mañana sábado. Por eso a continuación tenemos una charla más que importante. Exactamente, volvemos a dialogar desde aquí, desde Telediario, Canal 9 Litoral, con el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi. Rossi, gracias por atendernos. Buenas tardes para usted. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dicen? Buenas tardes. Bien, bueno, vamos a retomar entonces, queremos conocer cómo van a trabajar y qué fuerzas de seguridad específicamente son las que van a tener una tarea importante en estos 9 días de restricción que ha anunciado el presidente de la Nación. Bueno, hay que diferenciar Fuerzas Armadas de Fuerzas de Seguridad. Las Fuerzas Armadas son las que están en el marco del Ministerio de Defensa, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y las Fuerzas de Seguridad Federales son las que están en manos debajo del Ministerio de Seguridad, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal Argentina. Pero la respuesta puedo llevarla adelante, digamos, se va a trabajar coordinadamente en cada una de las provincias con las Fuerzas de Seguridad provinciales para que se cumplan adecuadamente este nivel de restricciones, este nivel de confinamiento que ha planteado el presidente durante los próximos 9 días. La verdad que venimos, que yo creo que va a haber un alto nivel de acatamiento y no me gusta la palabra acatamiento, acompañamiento social por parte de los argentinos a medida de estas características. Es mucho más fácil controlar el cumplimiento de restricciones estrictas que de restricciones parciales, porque eso a veces resulta mucho más difuso. Pero con este nivel de restricciones estrictas creo que se va a poder controlar adecuadamente. Y sobre todas las cosas, lo que yo veo, lo que he palpado en estas horas es una gran conciencia de los argentinos que había que tomar una decisión de estas características, habida cuenta cómo han crecido el número de casos en Argentina durante esta última semana y media, ¿no? Pero desde el punto de vista operativo, seguramente las fuerzas de seguridad federales, vuelvo a repetir, Gendarmería, Prefectura, principalmente, trabajarán coordinadamente con las fuerzas de seguridad provinciales en cada una de las provincias argentinas. También, digámoslo en forma completa, ¿no? Cuando uno habla de que se cumplan estas medidas restrictivas, también, bueno, se necesita el acompañamiento y el compromiso de los gobiernos provinciales, de los municipios, para que entre todos podamos hacer de que este esfuerzo que va a hacer la mayoría de los argentinos, que todos los argentinos que vamos a hacer, tenga resultados contundentes que nos permitan, después de estos 9 días, mirar el horizonte con mucho más optimismo, ¿no? Más allá de esto que usted está comentando en relación al trabajo articulado de las fuerzas, por lo menos en las últimas semanas aquí en la provincia de Entre Ríos se ha visto un incremento en la cantidad de controles. De cara a la próxima semana, ¿va a haber refuerzos en este sentido? ¿Se va a trabajar del mismo modo? No, seguramente, vuelvo a decir, destaco mucho lo de la coordinación, porque seguramente lo que se verá es cómo se planifica y se distribuyen los esfuerzos que tengan que hacer cada una de las fuerzas para fundamentalmente lograr cumplir una acción de estas características, ¿no? Entiendo que todas las fuerzas de seguridad pondrán la mayor cantidad de su personal destinado a este cumplimiento. Vuelvo a decir, soy muy optimista de que el grado de acompañamiento social por parte de los argentinos a las medidas que ha tomado el presidente de la Nación va a ser muy alto, es lo que puedo palpar. Inclusive ustedes los han visto, al menos lo hemos visto acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el AMBA, la restricción a partir de las 8 de la noche ha funcionado más que adecuadamente, y creo que en este caso, que hay una restricción más amplia, como vuelvo a decir, desde el punto de vista operativo, si la restricción es más estricta, es más fácil su cumplimiento, más fácil controlar su grado de cumplimiento. Cuando las restricciones son no tan estrictas, con distintos tipos de flexibilidades, se dificulta un poco más, pero en general yo le diría que siempre he visto un alto grado de acompañamiento por parte de los argentinos, mayoritariamente, si bien siempre lo que resalta es el que transgrede, digamos, ¿no? El que transgrede la norma, el que no cumple, pero se invisibiliza a veces
el cumplimiento mayoritario, que yo creo que es lo que han hecho, digamos, ¿no? La mayoría de los argentinos se ha venido cuidando y necesitamos que en estos 9 días nos cuidemos muchísimo más, por eso tomamos esta medida. La verdad que la única posibilidad de bajar los contagios es la que decía recién, digamos, ¿no? Restringir la circulación, bajar la cantidad de contactos, baja la cantidad de contagios, digamos. Cuando las 3C, circulación, contactos, contagios, funcionan adecuadamente, funcionan coordinadamente, sin ninguna duda que se obtienen resultados positivos. Sabemos, porque todos lo hemos vivido durante todo este tiempo, que es un esfuerzo más que le pedimos a los argentinos. El presidente ha tenido la sensibilidad de tener en cuenta que solamente en estos 9 días 1/3 es horario laborable, los 3 días, miércoles, jueves y viernes de la semana que viene, porque aprovecha el fin de semana largo y el fin de semana subsiguiente. Por lo tanto, me parece que también hemos tenido la sensibilidad de que la fuerza laboral se vea lo menos afectada posible, lo menos dañada posible, y desde ese punto que también el impacto sobre la economía sea el menor posible. Ministro, usted ha insistido en estas respuestas básicamente sobre el acompañamiento sobre el acompañamiento de la sociedad, ¿no? De la sociedad civil sobre todo. Pero digo, ¿qué reflexión le merece concretamente que en este caso, en esta nueva palabra y anuncio del presidente de la Nación, hasta los sectores de la oposición no hayan sido críticos, digamos, de estos 9 días de restricción? Y la gravedad de la situación mata cualquier tipo de relato, digamos, ¿no? Usted puede negar la realidad hasta un punto. Y esto pasa en todos los órdenes de la vida, digamos, ¿no? Diría mi abuela, cuando el agua te llega al cuello, ya no podés negarla, digamos, ¿no? Y entonces me parece que lo que sucedió en las medidas anteriores fue una actitud un tanto especulativa de los sectores de la oposición, de no querer dar noticias poco simpáticas. Está claro que a todos los que gobernamos nos interesan dar noticias, o nos gusta dar noticias simpáticas, a veces claramente no es posible. Probablemente si nos hubiesen acompañado más convencidamente, en su totalidad, la situación, no digo que no hubiésemos llegado a esta situación, pero quizás hubiese sido más gravosa, si bien esto es contrafáctico, pero lo cierto es que los gobernantes tienen no solamente la responsabilidad de reaccionar cuando llegue el momento, sino tratar de prever, de dimensionar con anticipación las cosas que pueden llegar a suceder. Y en este sentido, el presidente de la Nación le sacó un par de cuerpos de ventajas al resto de los gobernantes en la Argentina, porque fue el primero que vio una situación de estas características. Más allá de todo, celebramos que hoy el conjunto de la dirigencia política, oficialista y opositores, estemos trabajando en la misma sintonía, que hayamos advertido el mismo grado, tengamos el mismo análisis sobre la situación de gravedad que hoy tiene la Argentina, independientemente, como dije recién, que el presidente de la Nación lo había visto un rato antes, pero bueno, hoy por suerte, sobre esta situación, la respuesta va a ser una respuesta unívoca, y eso es bienvenido para mejor respuesta de los argentinos ante la pandemia. Por último, usted ha seguido muy de cerca todo lo que fue la puesta en marcha del Hospital Modular Militar en la provincia de Santa Fe. Quería una reflexión sobre todo de cómo han trabajado el trabajo y la asistencia humanitaria de las Fuerzas Armadas en este contexto tan complicado, ministro. Bueno, cuando desde el inicio de la pandemia, nosotros hemos estado involucrados en tratar de estar al lado de aquellos sectores más vulnerables, ¿no? Al principio, sin duda, que lo que más se nos requería era asistencia alimentaria, y lo hicimos sobre todo en los momentos de cuarentena estricta, de manera muy intensa en todo el país. Cuando se empezó a reactivar la economía, obviamente eso disminuyó, y en la última etapa el presidente de la Nación nos pidió un acompañamiento o un involucramiento en mejorar todo lo que es la asistencia sanitaria. Los dos en ese marco estuvimos trabajando.
La verdad que hay una cantidad de hechos, sin duda los más visibles han sido el despliegue del Hospital Militar Reubicable en Santa Fe, frente del Hospital Cuyen en Santa Fe, donde está el Liceo Militar General Manuel Belgrano, que está funcionando muy bien. Desplegamos otro Hospital Militar Reubicable en González Catán, en un hospital que se llama simplemente Vita, distrito de La Matanza. En Río Gallegos, en el Hospital Militar de Río Gallegos, en conjunto y coordinadamente con el Ministerio de Salud del Gobierno de la provincia de Santa Cruz, ampliamos nuestra cantidad de camas críticas y tenemos 6 camas de terapia intensiva que están siendo utilizadas por los ciudadanos de Río Gallegos, ahí en la provincia de Santa Cruz. Terminamos de trabajar, estamos trabajando coordinadamente para nuestro hospital naval que está en Punta Alta, al lado de Bahía Blanca, también en coordinación con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, aumente la cantidad de camas críticas y de personal dispuesto como para poder atender. Tenemos 17 hospitales militares, bueno, uno lo tenemos allí en Paraná, en el Hospital Militar de Paraná, que trabaja también coordinadamente con el Ministerio de Salud de la provincia desde el inicio de la pandemia, y lo seguiremos haciendo, ¿no? En la medida que sea necesario, ahí estaremos con todos los elementos que tenemos, con toda nuestra capacidad y también con todo nuestro personal militar y también el personal militar que con especialidad técnica, médicos y médicas, enfermeros y enfermeras militares. En muchos lugares tenemos centros de testeo, hisopados que lleva adelante el personal militar, o sea que está muy involucrado en todo lo que significa la campaña. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo. Hasta un próximo contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan buen fin de semana. Igualmente.